Si quieres leer más libros este año y andas buscando buenas recomendaciones, este video es para ti. Hoy te voy a platicar de 7 obras súper recomendadas, no solo por mí, sino también por 2 de los filósofos más chidos que hemos explorado en este canal, Nietzsche y Schopenhauer. El primero de la lista es Vida y opiniones del caballero Tristram Shandy, de Laurence Sterne. Este libro recibió elogios tanto de Nietzsche como de Schopenhauer, y de paso, también de otro gran pensador que mencionaremos más adelante. El libro empieza como una autobiografía, con el narrador, Tristram Shandy, queriendo contar la historia de su vida. Pero el vato se pierde en divagaciones, anécdotas y reflexiones, tanto que apenas llega al momento de su nacimiento en el tercer volumen. Publicado en 1767, esta novela se destaca por su estructura narrativa nada convencional, su humor ácido y su sátira a los estándares literarios de la época. Aunque es un libro antiguo, su humor sigue sorprendentemente actual, aunque puede tomarte un rato acostumbrarte a su estilo. Pero como pasa con toda buena comedia, hay mucho más detrás de las risas. Una de las características más marcadas del libro es su tendencia a desviarse constantemente del tema principal. Sterne usa estas divagaciones no solo como un recurso narrativo, sino también como una forma de reflexionar sobre la vida, la literatura y la naturaleza humana. En medio de estas vueltas, el autor aborda temas como filosofía, medicina, humor e incluso el propio acto de escribir. Tristram Shandy es un libro que estaba adelantado a su tiempo. Considerado por muchos como una de las primeras novelas modernistas, o al menos un precursor digno de ese estilo. La obra es súper experimental, jugando con la forma y la estructura narrativa de maneras sorprendentes. Hay páginas en blanco, pasajes donde el libro se vuelve autoconsciente e incluso una aproximación primitiva al flujo de conciencia, técnica que después sería popularizada por escritores como James Joyce. Por esta naturaleza libre e impredecible, saltando de un tema a otro con humor e ironía, Nietzsche consideraba a Laurence Sterne como el autor más libre que existe. Él escribió que un libro para espíritus libres no podía dejar de mencionar a Sterne y que éste debería sentirse orgulloso del título de escritor más libre de todos los tiempos, porque a su lado todos los demás parecían rígidos, cuadrados, intolerantes e incluso groseros. Schopenhauer, por su parte, colocó a Tristram Shandy entre los 4 novelas inmortales de la literatura, y más adelante en el video hablaremos de las otras. Pero lo que hace a esta obra tan peculiar no es solo su libertad creativa. Tristram Shandy también es famoso por su práctica de tomar prestados fragmentos de otros autores, algo que en su época pasaba desapercibido para la mayoría de los lectores. Sterne copiaba pasajes de libros como The Anatomy of Melancholy, de Robert Burton, textos de Francis Bacon e incluso obras del escritor francés Pierre Bayle. Sin embargo, estas citas no eran simples plagios, sino reinterpretaciones que servían para satirizar los textos originales o reorganizarlos de manera que crearan un nuevo punto filosófico. Hoy podríamos comparar esto con el concepto moderno de remix en la cultura pop, donde la apropiación creativa de contenidos anteriores da origen a algo innovador. Al terminar esta lectura, habrás embarcado en un viaje poco común, pasando por prácticamente todos los aspectos de la existencia humana: filosofía, lenguaje, medicina, la vida y la muerte, el arte de escribir, tácticas militares e incluso la fisonomía de narices grandes. Todo esto encuentra espacio en las páginas de este libro genial y caótico. Más que una simple historia, Tristram Shandy es una experiencia literaria que desafía cualquier expectativa convencional. Si Sterne sorprendía a los lectores del siglo XVIII con su estilo innovador, hoy su obra sigue siendo una prueba de paciencia e inteligencia para quien se aventura en sus páginas. Pero esa es justo la magia del libro. No se ata a una narrativa lineal o predecible. Juega con el lector, rompe la cuarta pared y desafía las reglas mismas de contar historias. Tal vez por eso Nietzsche y Schopenhauer lo admiraban tanto. Ambos rechazaban los estándares rígidos
y buscaban formas más libres de pensar e interpretar el mundo. Para ellos, Sterne no era solo un autor cómico, sino un pensador capaz de transformar el acto de escribir en una reflexión profunda sobre la existencia. El segundo libro de nuestra lista es Conversaciones con Goethe, de Johann Peter Eckermann. Escrito por el secretario personal de Goethe durante sus últimos años, este libro recibió un elogio súper raro de Nietzsche. Lo consideraba simplemente el mejor libro jamás escrito en alemán. Un reconocimiento de aquellos, viniendo de uno de los filósofos más grandes de la historia. Nietzsche incluso afirmó que, aparte de los propios escritos de Goethe, especialmente sus conversaciones con Eckermann, quedaba poca literatura alemana que valiera la pena releer una y otra vez. A diferencia de las novelas tradicionales, este libro no tiene una narrativa estructurada. En realidad, es un diario en el que Eckermann registra sus conversaciones con Goethe basándose en su propia memoria. Esto podría sonar como un problema, pero en realidad no lo es. Como muchos memorialistas de la época, Eckermann tenía la costumbre de anotar de inmediato las conversaciones más impactantes, asegurando así un alto nivel de fidelidad a lo que se dijo. El resultado es una colección de reflexiones directas de Goethe sobre los temas más variados, desde el arte griego hasta la poesía alemana, desde la política hasta la influencia de Napoleón. Leer este libro es como absorber una enciclopedia entera, pero de una manera amena y accesible. Al final, te queda la sensación de haber profundizado en la mente de uno de los genios más grandes que la humanidad ha producido. Y debemos estar agradecidos por eso. Conversaciones con Goethe nos ofrece una visión íntima del pensamiento de un hombre que moldeó la literatura y el pensamiento occidental. Algunas críticas señalan que Eckermann era un discípulo demasiado sumiso, más fan que interlocutor, y que el libro se parece más a un largo monólogo de Goethe que a una conversación real. Y de hecho, hay algo de cierto en eso. Pero, ¿realmente es un problema? Yo diría que no. Eckermann tuvo la humildad de reconocer la grandeza de su maestro y supo hacer las preguntas correctas para sacar lo mejor de sus reflexiones. Como un buen entrevistador, no intentó competir ni imponer sus propias ideas, sino que guió a Goethe para que compartiera su sabiduría de la manera más natural posible. Además, Eckermann no solo registró las palabras de Goethe, sino que las organizó con maestría. Transformó respuestas simples y directas, dichas originalmente en lenguaje oral, en una prosa bellísima. Como aspirante a poeta, Eckermann entendía bien el poder de las palabras y supo estructurar las conversaciones de manera envolvente y fluida. El resultado es un libro que trasciende el mero registro histórico y se convierte en una obra de arte literaria. Los temas que se abordan son vastos: literatura, arte, ciencia, filosofía, política y mucho más. Goethe comparte su visión sobre escritores contemporáneos y anteriores a él, ofrece críticas, elogios y anécdotas personales sobre su propia obra. El libro también explora su interés por las ciencias, su rechazo a la física newtoniana, su teoría única sobre los colores y sus reflexiones sobre el arte, la belleza y la naturaleza. Pero, además de su valor filosófico y artístico, Conversaciones con Goethe también tiene una importancia histórica invaluable. Nos transporta al periodo posterior a las guerras napoleónicas, mostrando el espíritu de Europa en un momento de transición. El auge del nacionalismo, los primeros signos de la revolución industrial y los cambios culturales del siglo XIX están todos presentes en las palabras de Goethe. Si buscas un libro que no solo expanda tu conocimiento, sino que también te haga reflexionar sobre el rumbo de la historia, el arte y la vida, Conversaciones con Goethe es una elección perfecta. Una obra monumental que merece ser leída y releída y que sin duda dejará huella en cualquier lector que se aventure por sus páginas. Ahora, en el tercer libro, seguimos con Goethe y hablaremos de uno de los libros favoritos de Schopenhauer, Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister. Como todo buen alemán culto de la época, Schopenhauer admiraba profundamente a Goethe, pero esta novela en particular se ganó un lugar especial en su corazón.
Incluso llegó a clasificarla como una de las 4 novelas inmortales de la literatura, un elogio raro, viniendo de un pensador tan exigente. Wilhelm Meister es el ejemplo clásico de un Bildungsroman, una novela de formación que sigue la jornada de un joven mientras madura y encuentra su lugar en el mundo. El protagonista, Wilhelm Meister, es un joven burgués inteligente y privilegiado que, al inicio de la historia, se enamora del teatro y sueña con convertirse en actor. Sin embargo, su trayecto está lejos de ser lineal, y los desafíos que enfrenta lo hacen evolucionar no solo como artista, sino también como ser humano. A Schopenhauer le encantaba este libro, en gran parte por las largas discusiones y divagaciones sobre uno de sus autores favoritos, William Shakespeare. Uno de los puntos centrales de la trama involucra la puesta en escena de una obra de Hamlet, en la que Wilhelm se ve reflejado en el personaje shakespeariano, sumergiéndose en reflexiones sobre la mortalidad, la recepción de Shakespeare en 1900, Alemania y la propia naturaleza del arte. Pero Wilhelm Meister va mucho más allá de la pasión por el teatro. A un nivel filosófico, la novela utiliza el teatro como metáfora de la vida, explorando la fugacidad de la existencia y el papel redentor del arte en la sociedad. La jornada del protagonista es, al mismo tiempo, una búsqueda de identidad, un aprendizaje sobre la realidad del mundo y una reflexión sobre el significado del arte y el amor. Wilhelm comienza su trayecto como un joven ingenuo e idealista, pero con los años madura y aprende a ver la vida con más profundidad y complejidad. Goethe más tarde escribió una continuación, Los años de peregrinación de Wilhelm Meister, que sigue al protagonista en una nueva fase de su vida, ahora más enfocado en su papel en la sociedad y en sus contribuciones al mundo. Mientras que el primer libro se centra en la formación individual, el segundo expande esta jornada a un nivel más colectivo, explorando temas como la responsabilidad, el deber y el progreso. La razón por la que Wilhelm Meister sigue resonando tanto hoy es que su historia es esencialmente la jornada de todos nosotros. ¿Quién no ha comenzado un camino lleno de certezas solo para descubrir, en el trayecto, que el mundo es mucho más complejo de lo que parecía? ¿Quién no ha idealizado un sueño solo para darse cuenta de que la realidad exige adaptaciones y concesiones? Schopenhauer veía en esta novela una verdad universal. El proceso de maduración es doloroso, pero necesario. La vida nos obliga a abandonar ciertas ilusiones, pero a cambio nos ofrece una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Para quien busca una novela que no solo entretenga, sino que también provoque reflexiones sobre el arte, la vida y el crecimiento personal, Wilhelm Meister sigue siendo una lectura indispensable. Ahora, antes de hablar de los otros 2 novelas inmortales mencionadas por Schopenhauer, vamos con otra recomendación de Nietzsche. El cuarto libro de nuestra lista es Rojo y Negro, de Stendhal, un autor al que Nietzsche elogiaba como el último gran psicólogo y un verdadero espíritu libre. Más tarde, al descubrir a Dostoyevsky, Nietzsche revisaría ese título, pero eso no le quita nada a la genialidad de Stendhal y a su obra maestra. Rojo y Negro es un hito en la literatura psicológica. Seguimos la trayectoria de Julien Sorel, un joven talentoso y ambicioso que lucha por abrirse paso en la rígida estructura social de la Francia del siglo XIX, durante la Restauración borbónica en el periodo posnapoleónico. La novela se divide en 2 grandes ejes. Por un lado, el retrato psicológico profundo de Julien y, por el otro, un análisis mordaz de la sociedad francesa de la época. Stendhal dedica gran parte de la narrativa a la mente inquieta de Julien, explorando sus luchas internas, el conflicto entre sus deseos y la dura realidad del mundo. Quiere ascender socialmente, alcanzar la grandeza, pero su naturaleza impulsiva, guiada por pasiones y deseos, choca constantemente con sus ambiciones racionales. Este enfrentamiento entre la emoción y la razón, entre el deseo y la posibilidad, hace de Julien uno de los personajes más complejos y fascinantes de la literatura. Nietzsche, sin embargo, rara vez elogiaba libros individuales,
prefería discutir a los autores en su totalidad. Por eso, no podemos dejar de mencionar otra obra maestra de Stendhal, La Cartuja de Parma. Si Rojo y Negro investiga la Francia posnapoleónica, La Cartuja de Parma nos lleva a la Italia del mismo periodo, siguiendo la vida de un joven noble, en medio de las transformaciones políticas y sociales de la época. Esta segunda obra no solo conquistó a Nietzsche, sino que también influenció a gigantes como Balzac, Tolstoy, Lampedusa y Hemingway. Dos libros que valen cada minuto de lectura y que demuestran por qué Stendhal sigue siendo uno de los grandes nombres de la literatura. ¿Qué hace a Stendhal un autor tan importante, incluso siglos después? La respuesta está en su talento para diseccionar el alma humana. Antes de que Freud formulara sus teorías sobre el inconsciente, Stendhal ya exploraba los rincones más oscuros y contradictorios de la psique de sus personajes. Sus protagonistas no son héroes perfectos ni villanos caricaturescos, son seres humanos complejos, llenos de deseos, debilidades y dilemas. Además, la escritura de Stendhal tiene una fluidez única. No pierde el tiempo con descripciones excesivas o adornos innecesarios. Su prosa es rápida, ágil y siempre cargada de ironía, lo que hace que sus novelas no solo sean profundas, sino también muy disfrutables de leer. Si te gustan las historias que combinan un retrato psicológico agudo con una visión crítica de la sociedad, Rojo y Negro y La Cartuja de Parma son lecturas esenciales. Y ahora, siguiendo con la literatura francesa, vamos a otra novela inmortal, esta vez una de las favoritas de Schopenhauer. El libro número 5 es Julia o la nueva Eloísa, de Jean-Jacques Rousseau. Esta novela puede considerarse el primer bestseller internacional de la historia, lanzando a Rousseau al estrellato y asegurando su inmortalidad como autor. Su fama fue tan arrolladora que él mismo presumía de que no había una sola mujer en París que no pudiera conquistar, y según él, lo intentó muchas veces. El libro es una novela epistolar, o sea, está construido a partir del intercambio de cartas entre los protagonistas, dos amantes cuyo amor prohibido desafía las convenciones de la sociedad. El título hace referencia a la trágica historia real de Eloísa, una monja francesa que tuvo un famoso romance y un intenso intercambio de correspondencia con Pierre Abelard, uno de los más grandes teólogos y filósofos medievales. Ese amor terminó de manera brutal cuando Abelard fue castrado por orden del tío de Eloísa, como castigo por la relación ilícita con su sobrina. Así, Rousseau propone una nueva Eloísa, una heroína trágica para una nueva era. Las cartas de la novela nos sumergen en la relación intensa entre Julia y su tutor, un amor que desafía las normas sociales y religiosas de la época. A lo largo de la narrativa, Rousseau aborda temas fundamentales, como la autenticidad, la virtud, la esencia del amor y el papel de la autoridad de la Iglesia. Un punto central del libro es la visión del autor sobre la virtud. Él defiende que las acciones virtuosas deben guiarse no solo por las reglas impuestas por la religión, sino también por la propia conciencia moral del individuo. Esta idea controversial llevó a la Iglesia Católica a prohibir el libro y colocarlo en el Index Librorum Prohibitorum, la lista de obras prohibidas. El impacto de la obra fue tan profundo que Rousseau recibió una avalancha de cartas de lectores, que, emocionados, creían que la historia era real. Muchos preguntaban si Julia realmente existía y dónde podrían encontrarla. Una de las cartas más famosas fue escrita por una tal Madame J., que decía: «Muchas personas a las que les pregunté me aseguraron que usted inventó todo. Simplemente no puedo creerlo. Dígame, por favor, ¿Julia existió? ¿Sigue viva? ¿En qué parte del mundo vive?». Otros lectores contaron que lloraron compulsivamente al leer el libro. Y tal vez a ti te pase lo mismo. El éxito de Julia, o la nueva Eloísa, no se debe solo a su trama romántica y conmovedora. Rousseau logró capturar algo más profundo: el conflicto entre la pasión y la moralidad, entre el deseo y las imposiciones de la sociedad. El libro fue revolucionario en su época precisamente porque cuestionaba la idea de que los sentimientos
Debían estar subordinados a las normas externas. Además, la obra tuvo un impacto duradero no solo en la literatura, sino también en el pensamiento filosófico y político. Rousseau, quien más tarde influiría en la Revolución Francesa, ya comenzaba aquí a sembrar las semillas de su visión del mundo. Una sociedad más conectada con la naturaleza, con el amor y con la libertad individual. Si te gustan las historias que exploran el poder de las emociones y el choque entre los valores personales y las reglas de la sociedad, Julia o La nueva Eloísa es una lectura indispensable. Y ahora, seguimos con la próxima novela inmortal que Schopenhauer consideraba esencial. El sexto libro es Don Quijote de Miguel de Cervantes, un libro que no necesita presentación. Entre las 4 obras inmortales mencionadas por Schopenhauer, esta es la que más ha trascendido fronteras culturales y lingüísticas, convirtiéndose en un hito de la literatura mundial. Es interesante notar que Schopenhauer, siempre cosmopolita, eligió una novela para cada uno de los 4 grandes idiomas europeos: Tristram Shandy en inglés, Wilhelm Meister en alemán, Julia o La nueva Eloísa en francés, y ahora Don Quijote en español. La historia sigue a un protagonista ya mayor, tan inmerso en las narrativas heroicas de la literatura medieval que termina creyendo ser un caballero andante, destinado a corregir injusticias y realizar grandes hazañas. Armado con una armadura oxidada y montado en su fiel Rocinante, sale por el interior de España, en busca de aventuras, siempre acompañado de su escudero, el realista y astuto Sancho Panza. Sin embargo, el mundo a su alrededor ya no es el de las leyendas de caballería, y el gran Don Quijote se ve constantemente en situaciones cómicas, como su célebre batalla contra los molinos de viento, que él cree que son gigantes malignos que asolan el país. Pero Don Quijote está lejos de ser solo una comedia sobre un viejo loco. A medida que avanza la historia, el protagonista se convierte en una figura trágica. Sus nobles intenciones chocan con una realidad indiferente. Su visión del mundo es constantemente desmontada y el lector comienza a preguntarse, ¿su locura es un delirio patético o de alguna manera un grito desesperado contra la banalidad de la vida? En una lectura contemporánea, incluso es posible ver a Don Quijote no solo como un soñador fuera de época, sino como un hombre luchando contra algo similar a la demencia o al Alzheimer, atrapado entre recuerdos y fantasías. Para Schopenhauer, la grandeza de una novela no está en los eventos externos, sino en las transformaciones internas de los personajes. Todas las obras que él consideraba inmortales tienen protagonistas que pasan por cambios psicológicos y emocionales profundos. Comienzan como idealistas, movidos por grandes esperanzas y sueños, y a lo largo de la narrativa se enfrentan a una realidad dura y compleja. En Don Quijote esta jornada lleva a un final ambiguo. ¿Es una maduración saludable o una trágica rendición? La historia celebra la realidad o lamenta la pérdida de los sueños. Si hay una novela que puede llamarse la primera gran novela moderna, esa es Don Quijote. Su influencia se extiende por siglos, moldeando la literatura occidental e inspirando a escritores de todas las épocas. Así que, si aún no lo has leído, reserva un tiempo este año para conocer esta obra maestra. Te prometo que será un viaje inolvidable. El séptimo y último libro es una recomendación personal. Esta obra no fue mencionada por Nietzsche ni por Schopenhauer, pero creo que ambos habrían reconocido su genialidad. Así que el séptimo libro es Guerra y Paz, de Lev Tolstoy. Personalmente, releo esta obra maestra cada enero para empezar el año con el pie derecho. Sí, es un libro largo, pero sí, vale cada página. Dostoyevsky es frecuentemente citado como el mejor psicólogo de la literatura rusa, pero hay un buen argumento para que ese título también le pertenezca a Tolstoy. Guerra y Paz sigue la vida de 5 familias aristocráticas rusas durante uno de los momentos más turbulentos de la historia, la invasión napoleónica de 1812. Sin embargo, Tolstoy rechazaba la idea de llamar a su obra una novela.
Insistía en que el libro era simplemente la manera en que quería expresar sus ideas, porque de hecho, Guerra y Paz va mucho más allá de la ficción convencional. La narrativa combina personajes ficticios con figuras históricas reales, como Napoleón, y alterna largos pasajes de ficción con ensayos filosóficos y reflexiones sobre la naturaleza de la guerra, el papel del individuo en la historia y el choque entre el libre albedrío y el determinismo. Este realismo, junto con el estilo inconfundible de Tolstói, hizo que los críticos afirmaran que, si el mundo pudiera escribir, lo haría como Tolstói. La riqueza de detalles de la obra es impresionante. Hay una escena de caza en la que Tolstói describe, con una precisión casi cinematográfica, la mirada y los movimientos de un perro rastreador persiguiendo a su presa. Esa misma profundidad se aplica a los personajes. Seguimos a estas 5 familias aristocráticas en sus altibajos, sus sueños y desilusiones. Pasamos por batallas sangrientas como Austerlitz, donde los soldados son masacrados, y al instante estamos en los salones de la nobleza rusa, donde los ricos debaten sobre matrimonio y etiqueta. Vamos de lujosos bailes de gala al incendio de 1900, Moscú y la hambruna que devastó el país. Este libro, de cierta manera, lo tiene todo. Tolstói admiraba profundamente a Schopenhauer. En una carta a un amigo y traductor del filósofo, escrita el mismo año de la publicación de Guerra y Paz, confesó: «¿Sabes lo que significó este verano para mí? Un éxtasis interminable por Schopenhauer y una sucesión de placeres intelectuales como nunca antes había experimentado. No sé si algún día cambiaré de opinión, pero en este momento estoy convencido de que Schopenhauer es el mayor genio que ha existido. Así que, para reforzar, estos libros valen tu tiempo». Todos ellos fueron aclamados por Nietzsche, Schopenhauer, o por mí mismo. La vida y opiniones del caballero Tristram Shandy, de Laurence Sterne. Conversaciones con Goethe, de Johann Peter Eckermann. Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister, de Goethe, Rojo y Negro, de Stendhal. Pispa Plus, La Cartuja de Parma, mención honorífica. Julia o la nueva Eloísa, de Jean-Jacques Rousseau. Don Quijote, de Cervantes. Guerra y Paz, de Tolstói. Y bien, ¿cuál de estos libros te llamó más la atención? ¿Ya leíste alguno o estás pensando en empezar por alguno? Déjame en los comentarios cuál libro quieres leer primero, o cuál ya leíste y qué te pareció la experiencia. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, la literatura es un viaje y cada libro es una nueva aventura. Hasta la próxima.